Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Es un privilegio para mí poder compartir nuevamente con ustedes en esta semana la palabra del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el segundo distintivo bautista que, como ustedes pueden ver en pantalla, es el señorío de Cristo. Pero antes de ir a los detalles del estudio de esta noche, solamente quiero hacer dos recordatorios para que lo tengamos fresco en nuestra mente. Y uno de ellos es un recordatorio que hago cada vez que transmitimos nuestros servicios en vivo. Y es este el recordatorio. Como iglesia, nosotros debemos recordar que hoy no nos estamos reuniendo online. Simplemente lo que estamos haciendo es proveyendo un medio para que la palabra de Dios pueda llegar a ustedes en sus casas en este tiempo de crisis que estamos viviendo, y a la misma vez en lo que nosotros nos vamos alimentando de la palabra de Dios semana tras semana. Mientras estamos en estas circunstancias, nosotros como iglesia debemos de orar sin cesar para que Dios en su inmensa misericordia tenga misericordia de la humanidad, pero también tenga misericordia de la iglesia y nos conceda volver a congregarnos para juntos poder adorar al Señor, magnificar su nombre, porque Él es Dios. El otro recordatorio, mi amada iglesia, que quiero hacerle es que aun cuando no nos estamos reuniendo el domingo, ni los domingos ni los miércoles, yo quiero recordarles, hermanos, que el domingo, aun cuando estamos en esta circunstancia, aun cuando estamos con estas limitaciones, el domingo es el día del Señor. Y les recuerdo esto, hermanos, porque quiero animarte como tu pastor a que el domingo no lo dediques a otra cosa. Dedícalo a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios como familia, porque tú y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque el domingo todavía sigue siendo, hermanos, el día del Señor. Yo quiero animarle a que el domingo usted se prepare para conectarse online y escuchar la palabra del Señor y adorar con su familia en su casa. Porque al final del día, hermano, aún en nuestras crisis y con nuestras limitaciones, Jesucristo sigue siendo el Señor de la iglesia. Jesucristo sigue siendo nuestro Dios y Él sigue siendo digno de que nosotros le adoremos. Quiero animarte a que ahí donde tú estás, inclines tu rostro y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestras vidas hoy a través de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, no como quisiéramos, Señor, porque no podemos estar juntos, pero sí, Señor, te damos gracias porque menos, Señor, de esta manera podemos, Señor, estudiar tu palabra y recibir tu palabra en nuestros hogares. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano de nuestra congregación. Gracias, Señor, por su familia. Gracias por cada miembro de la iglesia. Gracias, Señor, por cada visitante. Gracias, Padre Celestial, porque aún en este tiempo tu mano, Señor, no se ha cortado para sostenernos y para bendecirnos. Gracias, Señor, por guardar nuestras familias. Oh Dios, y ahora que vamos a estudiar tu palabra, yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú tengas a bien, Señor, hablar a tu pueblo a través de tu palabra. Ilumínanos, Señor, para que podamos entenderte. Ilumínanos para que podamos, oh Dios, aplicar la verdad de tu palabra a nuestro día a día, Señor, y de esta manera glorificar tu nombre en todas las cosas. Oh Señor, yo te ruego, Señor, por esta familia de misioneros, oh Dios, que ha sido contagiada con este virus, Señor. Yo no recuerdo su nombre ahora, pero tú los conoces, tú sabes por quién te estamos pidiendo. Y yo te ruego, Señor,
Que tú obres en este hermano, Señor, y en su familia, trayendo sanidad, Señor, a ellos conforme al propósito que tú tienes con su vida. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh Señor, la vida de ellos como la nuestra están en tus manos. Obra en nosotros conforme a tu voluntad. Y obra en la vida de esta familia, Señor, para la gloria de tu nombre y el bien de ellos. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía hace un momento, hermanos, hoy vamos a estar mirando el señorío de Cristo como el segundo distintivo bautista. El señorío de Cristo es una verdad doctrinal que nos ha estado distinguiendo, por así decirlo, como denominación a través de todos estos años. Y hoy me propongo, con la ayuda del Señor, explicarle a la luz de la Biblia en qué consiste este distintivo bautista, en qué consiste esta verdad doctrinal que nos distingue y cuáles son sus implicaciones para nuestra vida a nivel individual, a nivel congregacional y a nivel denominacional. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a leer en el capítulo 4, verso 4 al 6. Efesios capítulo 4, verso del 4 al 6. Amén. Efesios capítulo 4, verso del 4 al 6. Y dice la palabra del Señor de esta manera: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Voy a leer nuevamente el versículo 4 y 5. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Este pasaje que acabamos de leer es el pasaje que nos va a servir de base para el estudio de esta noche. Y antes de ir a los detalles de lo que quiero ver con ustedes, solamente quiero resaltar algunas verdades que aparecen en estos versículos que acabamos de leer. Ya hace un tiempo atrás, nosotros como iglesia estuvimos estudiando juntos, estuvimos escuchando la palabra de Dios a través de la carta de Pablo a los Efesios. Y no sé cuántos de ustedes recordarán que cuando vimos el capítulo 4, mencionábamos, amados hermanos, que el capítulo 4 de la carta a los Efesios se enfoca, por lo menos los primeros versículos, la primera mitad del capítulo, por no decir todo el capítulo, se enfoca en la unidad de la iglesia. Y si usted, hermano, se fija en el verso 3, dice, Pablo exhorta a los cristianos, ahí encontramos, hermano, un imperativo. Dice, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo le escribe a la iglesia y le dice, ustedes deben esforzarse, deben de ser intencionales en mantener, en cuidar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y en el verso 4, a partir del verso 4, nosotros vemos que Pablo, hermano, le da la razón por la cual nosotros debemos preservar la unidad de la iglesia. Y esta es la razón que Pablo nos da. Dice, la primera razón, él dice, hay un solo cuerpo. Amados hermanos, recordemos que la iglesia de Éfeso estaba compuesta por judíos, por gentiles, que habían venido al conocimiento del Evangelio. Y uno de los argumentos que Pablo hace en esta carta es que Dios, hermanos, de los dos pueblos, de los gentiles
y de los judíos, de estos dos pueblos, hizo un pueblo, una familia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y Pablo, hermano, es esta la razón por la que Pablo nos dice a la iglesia, debemos de preservar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo. La iglesia de Cristo es una. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y el versículo 5 y 6 son muy importantes, porque los mismos establecen, hermano, el fundamento, la raíz de la unidad cristiana. ¿Qué es lo que une a la iglesia? ¿Qué es lo que mantiene el cuerpo de Cristo? Y dice, hermano, el verso 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La razón por la cual la iglesia permanece unida, lo que mantiene la iglesia unida, es la verdad, hermano, de Dios. Es Dios, es Dios mismo, hermano, quien mantiene la unidad de la iglesia. Y si te fijas, hermano, en el versículo, tanto en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, amados hermanos, menciona, en cada uno de estos versículos menciona a una de las personas de la Trinidad. Empieza por el Espíritu, después menciona a Cristo y después menciona a Dios el Padre. Lo cual es un recordatorio que la unidad de la iglesia es posible por la unidad, por la obra del Dios Trino. O sea, la unidad de la iglesia es trinitaria. Es el Dios Trino que nos mantiene unidos. Pero dentro de en ese fundamento, Pablo, hermano, me llama la atención que Pablo enfatiza que hay un solo Señor. Y ese Señor es Jesucristo. Y del señorío de Cristo es que quiero, hermano, hablarte en esta noche. Y lo primero que quiero hacer, después de haber resaltado estas verdades que se encuentran en estos versículos, lo primero que quiero hacer es presentarte un bosquejo de lo que vamos a estar mirando en esta noche, para que podamos tener claro en nuestras mentes la progresión de este estudio mientras avanzamos, hermano, ¿verdad?, en el estudio de esta verdad bíblica. Lo primero que vamos a estar mirando hoy, hermano, es el señorío de Cristo como distintivo bautista. Y lo que vamos a estar mirando aquí es, bajo este encabezado, cuál es la verdad que está detrás de este distintivo bautista, el señorío de Cristo. ¿Qué es lo que los bautistas creemos con relación a esto? Lo segundo que vamos a estar mirando esta noche es el señorío de Cristo y su fundamento bíblico. Y bajo este encabezado vamos a estar mirando, hermano, cuál es el fundamento, por qué nosotros los bautistas creemos en el señorío de Cristo y sus implicaciones para nuestras vidas. Lo tercero que vamos a estar mirando es el señorío de Cristo y su relación con otros distintivos bautistas. Y por último, hermanos, si nos da tiempo en esta noche, vamos a estar mirando el señorío de Cristo y sus implicaciones a nivel individual, congregacional y denominacional. Este último punto básicamente es la aplicación de las verdades que vamos a estar mirando en los tres primeros puntos. Habiendo dicho esto, vamos a ver el señorío de Cristo como distintivo bautista. Y vamos a estar mirando, hermano, la declaración de este distintivo. ¿Cuál es la declaración? ¿Qué es lo que declara este distintivo? ¿Qué es lo que enseña? ¿Cuál es la verdad detrás del distintivo, el señorío de Cristo? Ahora bien, lo que nosotros, como todos los cristianos, nosotros también, hermanos, creemos, confesamos que Jesús es el Señor, por lo cual le debemos toda obediencia, toda lealtad y servicio de amor. Cuando nosotros vamos a estudiar
el señorío de Cristo, esta verdad doctrinal, como un distintivo bautista, lo primero que debemos aclarar es que nosotros, al igual que otros cristianos, creemos que Cristo es el Señor. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque si usted no está escuchando, o si alguien escucha este estudio y no es bautista, puede pensar, bueno, nosotros también creemos que Cristo es el Señor. ¿Cómo eso es un distintivo bautista? Si todos los cristianos creemos y confesamos que Cristo es el Señor. Y sí, todos los cristianos, bautistas y no bautistas, todos los verdaderos cristianos, creemos, confesamos que Cristo es el Señor, y también creemos que porque Él es el Señor le debemos toda obediencia, lealtad y servicio de amor. Ahora bien, lo que hace esta verdad un distintivo bautista como tal es más bien el énfasis bautista, el énfasis que los bautistas hacemos en esta verdad. Los bautistas creemos que Cristo es el único Señor de la vida, por lo cual no aceptamos a ninguna persona ni institución como Señor de los cristianos a nivel individual ni a nivel congregacional. Y quiero que mires la diferencia y quiero que veas dónde está el énfasis bautista. En un lado, todos los cristianos creemos que Jesucristo es el Señor y que la iglesia debe de obedecer al Señor, debe adorar al Señor y debe servirle por amor. Pero los bautistas hacemos un énfasis distintivo en esta verdad. ¿Y cuál es nuestro énfasis? Quiero ver si usted lo puede identificar, si lo puede ver en pantalla. El énfasis es este. Los bautistas creemos no simplemente que Cristo es Señor, sino que los bautistas nos hemos distinguido históricamente por creer y confesar que Jesucristo es el único Señor de la vida. Y por esa razón no aceptamos a ninguna persona ni institución como Señor de los cristianos, ni a nivel individual ni a nivel congregacional. Y básicamente esa es la declaración del principio bautista: Jesucristo es el Señor. Y yo quiero enfatizar el énfasis bautista detrás de este principio. Los bautistas creemos no simplemente que Cristo es el Señor. Nosotros creemos y confesamos que Jesucristo es el único Señor de la vida. Y el énfasis bautista está precisamente en la expresión único Señor de la vida. La palabra único, el término único, es clave para nosotros poder distinguir o entender el énfasis bautista. Y básicamente, hermano, esta es, ¿verdad?, el principio bautista. Esto es lo que enseña el principio bautista: Cristo es el Señor. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, por la obra de la gracia de Dios en nosotros no solamente creemos esto, sino que también tratamos de vivir en consecuencia a esta verdad. Tratamos de vivir a la luz de la verdad de que Cristo es el único Señor de la vida. Amados hermanos, habiendo dicho esto, lo segundo que quiero, este texto bíblico que ustedes ven aquí en pantalla, al final de la pantalla, no lo vamos a estar mirando ahora porque lo vamos a estar mirando en un momento, pero si quiere lo puede ir apuntando. De hecho, Efesios 4:5, si usted se fija, vamos a ver Efesios 4:5 solamente ahora porque lo acabamos de leer. Y fíjate, hermanos, el énfasis de Pablo en esta
en el versículo 5. Un solo Señor. No dos señores, un solo Señor. Y ese Señor es el Señor Jesucristo. Es por esa razón que nosotros no reconocemos, no aceptamos a ninguna institución o a ninguna persona como, hermano, como Señor de la iglesia, ni a nivel individual, ni a nivel congregacional. Ahora bien, hermanos, lo segundo que quiero que veamos en esta noche es el señorío de Cristo y su fundamento bíblico. Y como decía, bajo este encabezado, quiero responder a esta pregunta. ¿Por qué nosotros, los bautistas, creemos y confesamos que Cristo es el Señor? ¿Por qué creemos y confesamos? Y quisiera añadir una palabra a esta pregunta que usted ve en pantalla. ¿Por qué creemos y confesamos que Cristo es el único Señor de la vida? ¿Sobre qué fundamento nosotros creemos eso? Bueno, la respuesta a esta pregunta es sencilla. La razón primordial por la cual nosotros los bautistas creemos que Cristo es el único Señor de la iglesia es sencillamente porque la Biblia lo enseña. Porque la Biblia lo enseña. Amada iglesia, mi amado hermano, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de algo. La verdad de que Jesucristo es el único Señor de la vida, eso no es, escúchame bien, eso no es una enseñanza nuevo testamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad de que Cristo es Señor, el único Señor de la vida, no solamente aparece en el Nuevo Testamento. Es una enseñanza que aparece de Génesis hasta Apocalipsis. Es una enseñanza que el Señor, hermano, se aseguró de que estuviera plasmada a lo largo de toda la Escritura. Habiendo dicho esto, quiero hacer una aclaración. Si esta verdad solamente se encontrara en un versículo de la Biblia, en un libro de la Biblia solamente, y en un versículo solamente, aún nosotros lo creeríamos y lo confesáramos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad, es inerrante y es autoritativa en la vida de los cristianos. Pero es bueno para nosotros saber que esta es una verdad que corre a lo largo de toda la Escritura. Amados hermanos, nosotros confesamos, creemos que Cristo es el Señor, el único Señor, porque la Biblia lo enseña. Y porque la Biblia lo enseña, nosotros vivimos, tratamos con la ayuda de Dios de vivir a la luz de esta verdad. Porque la Biblia es la fuente, la autoridad suprema de todo asunto de fe y de conducta. Y quiero que vean la relación, y un poquito más adelante vamos a estar mirando más acerca de esto, pero quiero que vean la relación que hay entre este distintivo y el distintivo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que el primer distintivo bautista es que la Biblia es la autoridad suprema en todo asunto de fe y práctica. Eso significa que la Biblia es la autoridad suprema, es ella en todo asunto de fe. La Biblia dicta lo que nosotros debemos de creer y cómo nosotros debemos de vivir. Y porque la Biblia enseña que Cristo es el único Señor, nosotros lo creemos, lo confesamos y enfatizo en esto. Con la ayuda de Dios tratamos de vivir a la luz de esta verdad. Ahora bien, quiero, hermanos, compartir con ustedes algunos textos bíblicos que hablan de esta, que nos enseñan esta verdad. Y quiero darle un tiempo para que usted apunte estos textos en sus notas. Génesis capítulo 18, verso 1 al 3. Isaías capítulo 6, verso 1. Efesios 4, 5. Y 1 Corintios capítulo 8, verso 6.
quiero decir algo. Estos son simplemente 4 textos bíblicos que enseñan que Jesucristo es el único Señor de la iglesia. Eso no significa, aunque vamos a estar mirando estos 4, esto no significa que son los únicos 4. La Biblia, hay varios textos en la Biblia, a través de toda la Escritura, que enfatiza la verdad que Cristo es el Señor. Y de todos esos textos que aparecen, solamente vamos a estar mirando 4, o bueno, más bien vamos a estar mirando 3, porque ya vimos Efesios 4, 5. Pero quiero que apuntes ahí, hermanos, a Génesis capítulo 18, versos 1 al 3, Isaías 6, 1, y vamos a leer 1 Corintios 8, 6. Quiero darte tiempo para que lo busques, lo apuntes en tus notas y para que lo busques, porque vamos a estar leyéndolos uno detrás del otro. Ok, vamos a ver, hermanos, a Génesis capítulo 18, verso del 1 al 13. Génesis capítulo 18, verso del 1 al 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y el Señor se le apareció en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a mí. Fíjate, piensa por un momento en este versículo. Este pasaje habla, hermano, del momento en que el Señor le promete a Abraham que iba a tener un hijo, que iba a tener el hijo que era Isaac. Y el versículo 1 empieza a relatarnos cómo fue que el Señor le da esta promesa a Abraham. Y fíjate, quiero que notes que el versículo 3, en el versículo 2, al final del versículo, dice que cuando Abraham vio a estos 3 hombres, hermano, dice que se postró en tierra. Y lo significativo de este pasaje es que en el verso 3 dice que Abraham confesó, Abraham dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Abraham, por la gracia de Dios, reconoció que uno de estos 3 hombres, hermano, era el Señor Jesucristo. ¿Y por qué sabemos, hermano, que era el Señor Jesucristo? Bueno, por 2 razones. Una, porque como hemos visto en otras ocasiones, cada manifestación o representación visible de Dios en el Antiguo Testamento fue en la persona de Cristo en su estado preencarnado. Eso es a lo que esas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, en la persona del Hijo, en su estado preencarnado, es lo que en teología los teólogos han llamado teofanías, apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. No sé cuántos ustedes recordarán que en Juan capítulo 1 dice la Escritura que al Señor nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en este caso en particular, sabemos, hermanos, que una de las 3 personas que estaban allí era el Señor Jesucristo, porque Abraham lo reconoce y dijo en el verso 3, Señor mío. Abraham estaba reconociendo que uno de ellos era el Señor. Y sabemos, por lo que enseña la Biblia, que, amados hermanos, como ya le acabo de repetir, todas las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento fueron en la persona del Hijo, en su estado preencarnado. Y esto lo confirma el versículo 14. Mira lo que dice el verso 14. Vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Dice: y el Señor, hermano, cuando Moisés escribió
el libro de Génesis, cuando Moisés lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, se aseguró de que Abraham, de que Moisés, cuando escribió el libro de Génesis, escribiera específicamente, hiciera esta salvedad, que era el Señor el que estaba hablando, no era un ángel, no era un hombre cualquiera, sino que era el Señor. Y una vez más, ¿quién es este? ¿Qué persona de la Trinidad era este que estaba aquí? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo en su estado preencarnado. Y fíjate lo que dice el verso 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo ya tan vieja? Y mira el verso 14. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Volveré a ti al tiempo señalado, y por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Te lo voy a leer nuevamente, verso 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Hermano, no nos queda duda de que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, está identificando a una de estas personas, de estos tres hombres que aparecieron, como el Señor, como Dios, hermano. Y una vez más te lo enfatizo, recuerda, hermano, todas las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento fueron en la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en su estado preencarnado. Ahora quiero que consideres conmigo Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías capítulo 6, verso 1. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo ¿a quién? Al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo. Este versículo lo hemos visto en muchas ocasiones aquí en nuestra iglesia, especialmente en los domingos en los que estuvimos estudiando la doctrina de Cristo. Ahora quiero enfatizar algo solamente, algo que dice este versículo. Dice: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo ¿a quién? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿A quién ve Isaías aquí? Al Señor. Pero, hermano, ¿a qué persona de la Trinidad ve a Isaías? A la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo preencarnado. Él es el que ha dado a conocer a Dios. ¿Y por qué esto es importante para nuestro estudio esta noche? No solamente porque es una evidencia de que no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento enseña que Jesucristo es el único Señor, sino también estos pasajes son relevantes para nuestro estudio, mi amada iglesia, porque es la evidencia de que Jesucristo no vino a ser Señor después de la encarnación. Jesucristo no vino a ser Señor después de la crucifixión. Jesucristo no vino a ser Señor después de la resurrección. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, siempre ha sido, es y será el único Señor de toda vida. Aleluya. Y este principio, hermano, esta verdad doctrinal es lo que ha mantenido la iglesia a través de todos estos años, y específicamente, hermano, o más particularmente a la denominación bautista. Por este principio, porque nosotros creemos que Cristo es el Señor, el único Señor, los cristianos y los cristianos bautistas también, por defender este principio, hemos sido
sido perseguidos, hemos sido maltratados, hemos sido puestos en prisión. Y eso seguirá pasando, porque mientras el Señor nos dé vida, nosotros seguiremos confesando y seguiremos creyendo que Jesucristo es el único Señor de la iglesia. Ahora bien, mira conmigo 1 Corintios capítulo 8, verso 6. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Amén. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Amén. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. Sin embargo, vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a leer desde el verso 5 para poder tener un poquito del contexto de este versículo. Verso 5 dice: porque aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, aleluya, mira hermano, sin embargo, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién incluye el término nosotros en ese versículo? A la iglesia. Sin embargo, para la iglesia hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Y quiero, hermano, que marques este texto, hermano, en tu Biblia por dos razones. Número uno, porque este pasaje, el versículo 6 específicamente, es un texto eminentemente trinitario. Eminentemente trinitario. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, enfatiza no solamente la divinidad del Padre y del Hijo, sino que también enfatiza la distinción de personas en la Trinidad. Fíjate, mira el énfasis del verso 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No dos dioses. Hay un solo Dios. Y dice, hermano, que es el Padre, quien procede, no pierda de vista lo que Pablo está diciendo aquí, de quien procede, o sea, del Padre proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y dice Pablo, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Hay algo importante que quiero enfatizar aquí. En el verso 6 en ningún modo niega la divinidad del Señor Jesucristo. El verso 6, lo que Pablo está haciendo en el verso 6, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, es enfatizando no solamente la divinidad del Hijo, sino también la distinción de personas en la Trinidad. ¿Por qué lo sé? Porque al principio del verso 6 dice que hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y termina el versículo diciendo, y un solo Señor Jesucristo, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. De Dios el Padre proceden todas las cosas, pero todas las cosas fueron hechas por medio de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. El texto, y quiero enfatizar esto porque es un texto que muchas veces se malinterpreta, hay muchas sectas que lo malinterpretan. El texto está atribuyéndole, hermano, tanto al Padre como al Hijo el mismo poder creativo. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma naturaleza divina,
pero no hay dos dioses, sino que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero quiero que enfatices, hermanos, quiero que mires, lo que dice, cómo Pablo lo enfatiza. Dice, y un Señor. Y es ahí donde está el énfasis bautista. Nosotros, te lo repito, no creemos solamente que Cristo es el Señor. Nosotros creemos y afirmamos que Cristo es el único Señor de la vida, y por la gracia de Dios tratamos de vivir a la luz de esa verdad, en consecuencia de esa verdad. Y esto, hermano, es uno de los distintivos más importantes de los bautistas. Pero no solamente que es un distintivo importante, sino que este distintivo afecta la manera en que nosotros vivimos. Ahora bien, quiero que mires, quiero terminar con un punto con relación a esto. Hoy solamente vamos a estar mirando, hermano, el punto 1, que es el señorío de Cristo como distintivo bautista. Ya vimos el señorío de Cristo y su fundamento bíblico. Y quiero terminar el segundo punto esta noche, hermano, con esta verdad. La Biblia no solamente enseña que Cristo es el Señor. La Biblia también enseña, hermano, el alcance del señorío de Cristo. El alcance del señorío de Cristo. La Biblia no solamente enseña que Cristo es el único Señor, sino que también, hermano, la Biblia enseña que Jesucristo es el Señor de toda la creación. La Biblia enseña que Jesucristo es Señor de toda persona. La Biblia enseña que Jesucristo es Señor de la iglesia. Y en estos 3 puntos que usted ve en pantalla, estamos, hermano, a eso es lo que nos referimos como la enseñanza bíblica del alcance, hermano, del señorío de Cristo. Cristo es Señor de la creación, Cristo es Señor de toda persona, y quiero enfatizar de toda persona, y Cristo es Señor de la iglesia. Cristo como Señor de la creación. Quiero que mires en tu Biblia, hermano, Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17. Mira conmigo Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17. Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17. No vamos a ver todos los textos bíblicos, pero apunta ahí en tus notas, Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. Estos son 2 textos de los muchos textos de la Biblia que enseñan que Jesucristo es Señor de toda la creación. Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Fíjate lo que está diciéndole Pablo a los colosenses aquí, mi hermano. Porque en Él, o sea, en Cristo. Y sabemos que está hablando de Cristo por el contexto del pasaje. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Todo en el cielo, sea visible o invisible, en la tierra, todo lo visible y invisible, dice la Biblia, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo lo visible, en el cielo y en la tierra, todo lo invisible, ya
permanecen. Hay algunas verdades que quiero desempacar este versículo para ustedes. Mire, hermano, la razón por la cual Jesucristo, nuestro Dios y Señor, es Señor de toda la creación, es porque Jesucristo es el creador de todas las cosas. Por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas. Y dice el texto, hermano, al final del verso 16, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermanos, no hay dominio ni en el cielo ni en la tierra, no hay principado, no hay autoridad que esté por encima del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el creador de todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Cristo. Él es ante todas las cosas. Él es el Señor de la iglesia, de la creación, mi amada iglesia, porque Cristo no solamente que Él creó, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, no solamente porque de Él son todas las cosas, sino que Cristo, nuestro Dios, es el Señor de toda la creación, porque, amada iglesia, Cristo, por medio de Cristo se sostiene la creación. Él no necesita de nadie. Dice el verso 17, Él es ante todas las cosas. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo es de Él, por Él y para Él, para la gloria de su nombre. Tú y yo, iglesia, tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio, por la gracia de Dios en nosotros, de adorar al Señor de toda la creación. No hay nadie que esté por encima de Él. Y nosotros somos el pueblo de ese único Señor de la vida, el creador y sustentador de todas las cosas. Ahora, ¿cómo nosotros debemos responder esta verdad? Tú y yo como iglesia debemos, a la luz de la verdad que Cristo es el Señor, tú y yo debemos adorar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Debemos amarlo, debemos adorarle, porque Él es el único Dios, el único Señor. Ahora quiero rápidamente que vea, Jesucristo es Señor de toda persona. Mira, apunta ahí en tu Biblia el Salmo capítulo 2, versos 6 al 9 y Filipenses capítulo 2, versos 10 al 11. Pero solamente vamos a leer el Salmo capítulo 2, versos 6 al 9. Libro de los Salmos, capítulo 2. Versos 6 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, vamos a hacer algo, hermano. Vamos a leer desde el 4 para que podamos tener el contexto. Porque no quiero que vea el flow del pasaje y cómo nos lleva a ver, cómo nos enseña que Jesucristo es el Señor de toda persona. Dice el verso 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora vamos a hacer una pausa en este versículo. El versículo 2, el Salmo capítulo 2 habla, amados hermanos, comienza con una pregunta. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El salmista nos está confrontando aquí con la pregunta: ¿por qué los hombres se sublevan en contra de Dios? ¿Por qué los hombres, todas las naciones, se rebelan en contra de Dios? Esa es la pregunta que nos está haciendo el versículo 1. Y no solamente los hombres, sino que el verso 2 dice, también los reyes. Dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Amados hermanos, el verso 1 al 3 describe la rebelión natural del hombre sin Cristo hacia Dios. Y como decía, hermano, es importante la manera en que comienza. ¿Por qué se sublevan las naciones? Esta es una pregunta retórica. Y los pueblos traman cosas vanas. ¿Por qué el hombre se rebela en contra de Dios, del Señor? Y dice el verso 4, el que se sienta como rey en los cielos, se ríe. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para destronar a Dios. No importa, aun cuando las naciones, aun cuando los reyes y los gobernantes se rebelen en contra del gobierno de Jesucristo, Jesucristo sigue siendo y seguirá siendo y siempre ha sido el único Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único Señor. Dice, pero fíjate el verso 7, ya vamos a terminar con esto. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, le dice el Padre al Hijo, aleluya, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el verso 9, hermano. O sea, obviamente el verso 7 y 8 nos enseñan que Jesucristo es Señor de todas las naciones. Aunque el hombre se rebele en contra de Dios, Jesucristo sigue siendo Rey y Señor. El único Señor. Y dice el verso 9, tú lo quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como un vaso de alfarero. Y fíjate, hermano, el verso 12, quiero terminar con esto. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Quiero terminar con este versículo. Mira, quiero hablarle por un momento a la iglesia, mi amada iglesia. Porque Jesucristo es el único Señor de la vida. Porque Él es el único Señor de toda la creación. Porque Él es Señor sobre toda persona. Porque Él es el Señor de la iglesia. Tú y yo debemos de adorarle a Él en todo tiempo y en todo lugar. En cualquier circunstancia. Porque Él es digno de adoración. Pero la verdad es que tú y yo no podemos siempre. Y nuestro corazón no está dispuesto muchas veces a adorar a aquel que vive y que es Señor aún de nuestras vidas. Dios, porque Él es el Señor, Jesucristo demanda obediencia de nosotros. Tú y yo debemos obedecer en la palabra de Dios con toda nuestra fuerza, perfectamente todo el tiempo. Pero tú y yo no podemos. Pero mira, mi amada iglesia, cómo termina el Salmo 12. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cristo el Señor demanda tu adoración y tu perfecta obediencia, pero tú y yo no podemos todo el tiempo hacerlo perfectamente. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Refugiarnos en Cristo el Señor. Es por eso que tú y yo necesitamos venir a Él, iglesia, todos los
día. Tú y yo debemos venir a nuestro Señor suplicándole a Él que Él haga en nosotros lo que es agradable delante de Él, porque Él es el Señor, y porque Él es el Señor, nuestro enfoque en la vida debe ser agradable solo a Él. Adórale, sírvele, obedécele. Él es el Señor, y cuando nuestras fuerzas nos falten, vengamos a Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro consolador. Amados hermanos, en este tiempo de crisis, refúgiate en Cristo. Cuando el temor llegue a tu puerta, cuando la incertidumbre de la vida cause ansiedad en ti, mi amada iglesia, ven a Cristo. Él es el Señor. Él es Señor sobre toda circunstancia. Él es Señor sobre toda nación. Él es Señor sobre toda la creación. El Señor es nuestro refugio. Y quiero terminar hablando de aquellos que me escuchan hoy que no son cristianos. Porque Cristo es el Señor. Él demanda de ti completa obediencia. Él es Señor de tu vida. Pero la realidad es que el hecho de que tú estás fuera de Cristo es evidencia de que tú te has hecho Señor de tu propia vida. Tú te has alejado, dice la Biblia, que todos los hombres nacen con una tendencia natural a rebelarse en contra de aquel que es el único Señor de la vida. Y la manera en la que nosotros vivimos es la evidencia de que nosotros, el hombre sin Cristo, no ama a Cristo, odia a Cristo y en consecuencia es enemigo de Cristo. Dice la palabra de Dios, mi amigo que me escuchas, que si tú estás fuera de Cristo, tú estás muerto en tus delitos y pecados, estás separado de Dios, eres hijo de desobediencia, no puedes dejar de pecar porque eres esclavo del pecado, pero eres hijo de ira porque por causa de tu pecado la ira de Dios está sobre ti. Pero la Biblia también dice que Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo Dios demostró tu amor? Dios demostró su amor en que siendo nosotros pecadores, Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que dice la palabra de Dios que en virtud del sacrificio de Cristo, si tú te arrepientes hoy y crees en el Señor Jesucristo y confiesas a Jesús como Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. El mayor peligro que tú corres hoy no es, y te lo vamos a decir una y otra vez, no es enfermarte del coronavirus. Tu mayor peligro, el mayor peligro que tú corres hoy es morirte sin Cristo. Por eso hoy yo te ruego como si Dios rogase por medio de mí. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu rebelión en contra de Dios. Confiesa tu pecado, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Confiésalo a Él como el Señor de tu vida. Y tus pecados serán perdonados. Y Dios te dará la vida eterna. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios por medio de Cristo, comunícate con nosotros. Y podemos hablar por teléfono y con más calma te puedo explicar. Pero lo más importante es que esta noche tú le pidas a Dios que Él te ayude, que Él tenga misericordia de ti, te dé un nuevo corazón y te dé fe para creer. Ven a Cristo hoy y tus pecados serán perdonados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, la apliques a nuestras vidas y tú nos ayudes a nosotros como iglesia a vivir en esta semana a la luz de la verdad de que Cristo es Señor de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para adorarte en todo lo que hagamos en esta semana. Ayúdanos a obedecerte en todas las cosas, aun cuando sea inconveniente. Ayúdanos, Señor, a servirte a ti, sirviendo a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Bendice a tu pueblo en esta semana. Protege a tu pueblo. Y a aquellos que no te conocen, que nos escuchan, ten misericordia de ellos, oh Dios Altísimo, y sálvalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. De esta manera estamos despedidos.